Caminando con propósito es el tema que hemos traído todo el año 2020 estudiando los días jueves. Privilegio para nosotros el poder saludarle y decirle bienvenido al estudio bíblico de la Iglesia Nacional Cristiana Independiente Betania. Nuestro deseo es que Dios bendiga su vida, que Dios bendiga su corazón, que Dios bendiga su familia y que los estudios bíblicos de los días jueves sigan siendo una bendición para usted y para todos aquellos que puedan tener la oportunidad de acompañarnos en el estudio bíblico de Caminando con Propósito. Como ya es de todos nosotros sabido, la dinámica es 6 estudios tenemos de manera consecutiva, y luego el día 7, y luego el día 14, y luego el día 21, y luego el día 28, y el 35. Son estudios un poco diferentes, pero haciendo énfasis en los 5 propósitos de la vida, en los propósitos de Dios: adoración, compañerismo, discipulado, evangelismo y servicio. Son los propósitos de Dios para nuestra vida. Le invitamos a orar y juntos así desarrollar nuestro estudio bíblico de este día. Oremos al Señor. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Jesús. Nos das una oportunidad más de poder reunirnos en forma individual, colectiva, familiar, en la distancia, Señor, o como a ti te plazca, pero que podamos juntos estudiar tu palabra en este día. Señor, que tu nombre sea glorificado. Y, Señor, también te pedimos que lo que hagamos, digamos, pensemos, Señor, y enfaticemos, sea todo para la honra y la gloria de tu nombre, y todo, Señor, sirva para el extendimiento de tu reino, nuestro crecimiento espiritual, de tal manera, Señor, que vayamos adquiriendo lo que siempre hemos anhelado: llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo y lograr la imagen de Cristo en nosotros, para que el mundo crea y el mundo te alabe y te glorifique. Oramos, Señor, con gratitud en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora cantaremos y estaremos dándole la honra y la gloria a Dios a través de la alabanza. Será nuestro privilegio invitar a los jóvenes de los grupos de la Iglesia Betania para que nos dirijan en la alabanza, y después tendremos los estudios y el estudio especial de cada 7 semanas lo vamos a tener también en estos días. Dios bendiga su vida, Dios bendiga su familia y le permite estar con nosotros siempre estudiando la palabra de Él. Una vez más, bienvenido en el nombre de Jesús. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos a alabar a Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador,
Bienvenido nuevamente a Caminando con Propósito. ¿Cómo fue su semana de estudio en la Palabra de Dios? ¿Descubrió usted algún tesoro escondido? Si fue así, su grupo pequeño querrá oír sobre ello. Oí de un joven hombre que estaba a punto de graduarse de la universidad. Por muchos meses, él había admirado un bello carro deportivo en el salón de exposiciones de una distribuidora de autos. Y sabiendo que su padre podía comprarlo, le dijo a su padre que todo lo que él quería era ese auto. Cuando llegó el día de la graduación, el joven esperaba alguna señal de que el padre había comprado el carro. Finalmente, en la mañana de la graduación, su padre lo llamó a su cuarto de estudio privado. Primero le dijo cuán orgulloso estaba de tener un hijo tan bien educado y cuánto él lo amaba. Él entonces le dio a su hijo una linda caja de regalo. Curioso, pero un poco decepcionado, el joven abrió la caja y encontró una linda Biblia de cuero, con su nombre impreso en oro. Enfadado, el joven levantó la voz a su padre y le dijo: «Con todo el dinero que tienes, ¿me das una Biblia?». Y el joven, dejando la Biblia, salió furioso de la casa. Pasaron muchos años y el joven hombre fue muy exitoso en sus negocios. Tenía una linda casa y una maravillosa familia, pero se dio cuenta que su padre estaba muy viejo y pensó que quizás debería visitarlo. No lo había visto desde el día de su graduación. Pero antes que pudiera hacer todos los arreglos, recibió un telegrama diciendo que su padre había fallecido y le había dejado todas sus posesiones a él. Por lo tanto, era necesario que fuera inmediatamente a la casa y se encargara de las cosas. Cuando llegó a la casa de su padre, una repentina tristeza y remordimiento llenaron su corazón. Empezó a revisar entre los papeles importantes y vio la Biblia, todavía nueva, igual como él la había dejado años atrás. Con lágrimas en sus ojos abrió la Biblia y empezó a pasar las páginas. El padre había subrayado cuidadosamente Mateo 7:11. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? A medida que leía esas palabras, unas llaves de auto cayeron de la parte de atrás de la Biblia. Tenían una etiqueta con el nombre de la compañía de autos, la misma compañía que vendía el auto que él tanto había deseado. En la etiqueta estaba la fecha de su graduación y las palabras «pagado». Libre
En una encuesta reciente se descubrió que la mitad de los adultos escuchan una prédica o una enseñanza bíblica durante la semana. Aunque 1 de cada 3 leen la Biblia durante la semana, solo 1 de cada 10 dice estudiar la Biblia semanalmente. Y menos de 1 de cada 25 personas se consagran a sí mismos a memorizar al menos un nuevo versículo por semana. Hay un pastor que le dice a su congregación constantemente: no lea su Biblia, estúdiela. Piense en el tesoro contenido en la palabra de Dios, que mayormente es inutilizado. Por descuidadamente tirar a un lado la carta de amor de Dios, estamos listos para perder más que un auto. Antes que lo sepamos, la pereza, la falta de interés o una vida indisciplinada nos han apartado de disfrutar todo lo que Dios tiene para nosotros. D.L. Moody dijo: las escrituras no fueron dadas para nuestra información, sino para nuestra transformación. Un distribuidor de Biblias de nombre Billester visitó una pequeña aldea en Polonia, poco antes de la Segunda Guerra Mundial. Él le dio una Biblia a un aldeano que se convirtió por leerla. El nuevo creyente pasó luego el libro a otros. El ciclo de conversiones y de compartir continuó hasta llegar a 200 personas que se convirtieron en creyentes a través de una Biblia. Cuando Billester volvió en 1940, este grupo de cristianos se reunió para celebrar un servicio de oración en el que Billester iba a predicar la palabra. Él normalmente pedía que dieran testimonios, pero esta vez sugirió que varios en la audiencia recitaran versículos de las Escrituras. Un hombre se levantó y dijo: a menos que haya entendido mal, ¿usted dijo versículos o capítulos? Estos aldeanos no habían memorizado algunos versículos selectos de la Biblia, sino capítulos y libros enteros. 30 personas se sabían Mateo, Lucas y la mitad del Génesis. Otra persona se había comprometido a aprenderse los salmos de memoria. Esta sola copia de la Biblia había hecho su trabajo. Transformó vidas que testificaron del poder de la palabra. Así que, ¿cómo transforma la Biblia una vida? ¿Y cómo puede transformar las nuestras? Venga conmigo a Marcos 4, versículos 1 al 20 y leamos juntos. De nuevo comenzó Jesús a enseñar a la orilla del lago. La multitud que se reunió para verlo era tan grande que él subió y se sentó en una barca que estaba en el lago, mientras toda la gente se quedaba en la orilla. Entonces se puso a enseñarles muchas cosas por medio de parábolas y, como parte de su instrucción, les dijo: pongan atención, un sembrador salió a sembrar. Sucedió que al esparcir él la semilla, una parte cayó junto al camino, y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y, por no tener raíz, se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, que al crecer la ahogaron, de modo que no dio fruto. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno. Brotaron, crecieron y produjeron una cosecha que rindió el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. El que tenga oídos para oír, que oiga, añadió Jesús. Cuando se quedó solo, los 12 y los que estaban alrededor de él le hicieron preguntas sobre la parábola. A ustedes se les ha revelado el secreto del reino de Dios, les contestó. Pero a los de fuera, todo les llega por medio de parábolas, para que por mucho que vean, no perciban, y por mucho que oigan, no entiendan. No sea que se conviertan y sean perdonados. ¿No entienden esta parábola?, continuó Jesús.
¿Cómo podrán entonces entender las demás? El sembrador siembra la palabra. Algunos son como los sembrados junto al camino, donde se siembra la palabra. Tan pronto como la oyen, viene Satanás y les quita la palabra sembrada en ellos. Otros son como los sembrados en terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, enseguida la reciben con alegría. Pero como no tienen raíz, duran poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Otros son como los sembrados entre espinos. Oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero otros son como los sembrados en buen terreno. Oyen la palabra, la aceptan y producen una cosecha que rinde el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. En todos los casos de este pasaje, la palabra fue sembrada, pero solo una vida fue transformada verdaderamente. En el primer escenario, la semilla cayó en lugares rocosos y las aves se las comieron. No tiene raíces. Satanás fue capaz de robársela porque no tenía más que una profundidad superficial. La palabra cayó, pero no fue internalizada. Siempre he amado la historia sobre un predicador que se paró en una esquina de una calle a predicar a cualquiera que lo escuchara. Un hombre que parecía que había vivido en la calle por siempre se acercó a él. ¿Puedo ayudarle?, le preguntó el predicador. En realidad creo que usted puede ayudarme, dijo el hombre indigente. ¿Quisieras que te hablara acerca de Jesús? No. ¿Quisieras que orara por ti? No. El predicador se estaba empezando a confundir y a frustrar un poco, así que dijo: si usted no quiere que le hable de Jesús y no quiere que yo ore con usted, ¿cómo le puedo ayudar? Usted me puede dar su Biblia. ¿Por qué querría usted mi Biblia si usted no tiene ningún interés en conocer más acerca de Jesús? El hombre dijo: bueno, he notado que las páginas de su Biblia son muy delgadas. Puedo usar las páginas para envolver mis cigarrillos. La sabiduría vino de pronto al predicador, quien dijo: te daré la Biblia, si estás de acuerdo en leer cada página antes de fumártela. El hombre aceptó, tomó su Biblia nueva y se fue. El predicador pensó que había visto lo último de aquel hombre, pero pensaba: ¿cómo podía conseguir ese hombre otra Biblia tan fácilmente? Algunos meses pasaron y el predicador estaba en la esquina de la calle una vez más, y un hombre vino hacia él vestido en un traje muy elegante. ¿Usted no me conoce, o sí?, preguntó el hombre. No, nunca te he visto en mi vida. Sí, tú me has visto. Hace como 4 meses me regalaste una Biblia. El predicador no podía creer lo que estaba viendo y oyendo. Bueno, me fumé Mateo, y luego me fumé Marcos, y luego me fumé Lucas, y entonces Juan me consumió. La palabra de Dios debe venir a ser parte de nosotros, si vamos a tener más que una cristiandad superficial. En el segundo ejemplo bíblico, la semilla fue sembrada en lugares rocosos y los problemas y las persecuciones la hicieron inefectiva. Quizás usted se puede identificar con este escenario. Usted ama asirse a las promesas de Dios, pero los mandamientos son un poco duros de seguir. O, en la medida en que Dios no te dice hacer nada muy radical o algo que te haga diferente, tú le permites ser parte de tu vida. Hubo tiempos cuando cualquiera que leía la Biblia en Inglaterra se exponía a gran riesgo.
pero un hombre llamado Wycliffe vio en la Biblia el remedio para las enfermedades en su país. No había Biblias en inglés en existencia, así que en vez de presentar una oposición amargada, la tradujo. La gente apreció la Biblia. Los hombres daban aún una carga de heno por el privilegio de leerla una hora. Pero la gente pagó con sus vidas por leer la palabra de Dios. Algunos fueron quemados hasta morir con copias de la Biblia alrededor de sus cuellos. En algunos lugares, los niños fueron forzados a prender fuego de muerte a sus padres, y aquellos que poseían una copia eran cazados como bestias salvajes. La otra semilla cayó entre espinos. Oyó la palabra, pero se permite horarios ocupados, dinero u otras distracciones que causan estragos en su compromiso. ¿Cuántas veces nos hemos comprometido a estudiar fielmente hasta que la presión de la vida ahoga nuestras mejores intenciones? ¿Sabía usted que toma 30 días para desarrollar un hábito? Solo 30 días de consistencia, comprometiéndose usted mismo a un estudio diario de la palabra de Dios. Puede llegar a ser un hábito poco a poco, tal como cepillarse los dientes o ponerse la correa, pero debe ser una prioridad. Una vez el hábito esté desarrollado, es increíblemente poderoso. Los hábitos son patrones inconscientes y constantemente expresan nuestro carácter y producen o efectividad o inefectividad. Pero necesitamos vigilar el hábito de la negligencia, poco a poco, tanto como desarrollar el positivo hábito de la consistencia en la lectura de la palabra. En el escenario final encontramos la semilla de la palabra acoplada con buena tierra. Una abundante cosecha es producida, 30, 60 o aún 100 veces de lo que se ha sembrado. El pastor Chuck Colson nos dice del cambio que vino sobre cientos de hombres en la prisión. Él fue a una prisión en particular a establecer un grupo de estudio bíblico. 2 meses más tarde volvió para visitar y encontró un grupo de hombres emocionados. Ellos hormigueaban alrededor de él con sus Biblias mientras él predicaba y escuchaba sus testimonios. En un punto, un hombre saltó sobre sus pies y entonaba: «Esta es mi Biblia, es lámpara para mis pies». Él preguntó cómo había pasado esto. Por lo menos la mitad de estos hombres habían sido no creyentes, pero la prisión entera había sido transformada. El equipo de trabajo explicó que estos cristianos le decían a los nuevos acerca de su fe, los invitaban a los estudios bíblicos y resultó una abundante cosecha. Así que, ¿cómo vamos con este increíble negocio provechoso del estudio bíblico? Me encanta cómo Martín Lutero lo pone. Estudio mi Biblia como junto manzanas. Primero, sacudo el árbol entero para que las más maduras puedan caer. Luego, sacudo cada rama. Cuando sacudo cada rama, sacudo cada división de la rama. Y luego cada vástago. Entonces miro debajo de cada hoja. John Wycliffe aconseja: obtenga un texto fiable, entienda lo lógico de la escritura, compare las partes de la escritura una con la otra, mantenga una actitud de buscar en humildad y reciba instrucción del Espíritu Santo. A medida que va pasando por un pasaje de la Escritura, investigue tan diligentemente como si estuviera buscando un tesoro, que es lo que está haciendo. Sea tan minucioso como un reportero. Considere las preguntas: ¿quién?
¿Qué? ¿Cuándo? ¿Y dónde? ¿A quién le está escribiendo el escritor? ¿Qué está diciendo? ¿Cuál es el tema general? ¿Cuál es el contexto de su mensaje? ¿Cuándo sucedió esto? ¿Dónde fue esto hablado? Y por supuesto, todas las preguntas importantes de cómo. ¿Cómo puedo relacionar esto a mi vida? ¿Cómo quiere Dios que yo cambie? Solo cuando permitimos a Dios que transforme nuestro comportamiento, es producida esa cosecha de justicia y paz. Albert Einstein asistió a una cena. Su joven vecina, estudiante de la universidad, estaba sentada al lado suyo. La vecina no sabía quién era Einstein. Y en el transcurso de su conversación, esta chica le preguntó al científico de cabellos blancos: ¿cuál es actualmente tu profesión? Estoy consagrado al estudio de la física, contestó Einstein. La chica lo miró con asombro y exclamó: ¿qué quieres decir? ¿Que estudias física a tu edad? Yo terminé la mía hace un año. Lo que esta ingenua chica no se dio cuenta fue que el arte de estudiar no es algo que hacemos por una temporada y considerarnos nosotros mismos que hemos terminado. Justo como Einstein consagró su vida entera a la física, nunca lograremos un máster en la palabra de Dios y en la vida cristiana en la tierra. Esto es una búsqueda de por vida con recompensas eternas. El principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio.
sostenido, oh, tu diestra me ha sostenido, oh, tu diestra me ha sostenido, oh, tu diestra me ha sostenido. Siempre has sido tú, Jesús. Gracias, Señor, gracias mi Señor Jesús. Importante el estudio de las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es su plan para leer la Biblia? ¿Cuál es su tiempo? ¿Cuánto tiempo? Alguien ha dicho que si usted lee la Biblia todos los días por espacio de 20 a 30 minutos, en 80 días de un año leería usted las Sagradas Escrituras. Señor Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, en Juan 5:39. Pero escudriñar las Escrituras significa profundizar en el estudio de la Biblia, ir a lo más profundo de lo que significa la palabra de Dios. No es de manera superficial contar o decir las cosas, es profundizar en el pensamiento de Dios. En la Biblia se nos revela el pensamiento de Dios para los seres humanos. Hemos dicho en variadas ocasiones que la Escritura es el manual de la vida. Cristo realmente indicó el estudio de las Sagradas Escrituras porque si realmente queremos conocer al Señor Jesucristo, su carácter, su pensamiento, su forma de sentir las cosas, de mirar el mundo, tenemos que ir a las Sagradas Escrituras. No podemos hacer otra cosa para conocer realmente a profundidad la personalidad y todo lo que la persona del Señor Jesucristo implica. Ahora, cuando conocemos a Cristo, cuando conocemos las Escrituras, entonces conocemos a Cristo, pero cuando conocemos a Cristo, entonces tenemos la vida eterna. Muy importante que nos adentremos en la palabra de Dios. Mire, la palabra de Dios admite escrutinio y comparación con las cosas reales. Usted puede tomar la palabra de Dios y someterla a escrutinio, y seguramente la respuesta siempre por la misma Sagrada Escritura, usted va a encontrar la respuesta a sus más grandes dudas. La Biblia, la palabra de Dios, no tiene temor de caer en el terreno de la investigación. Por años, por siglos, se ha buscado siempre en los errores de las Sagradas Escrituras, se han buscado los defectos, y siempre la Biblia, la palabra de Dios, ha salido airosa de la investigación
y de la doctrina que la palabra de Dios contiene. La palabra de Dios acepta el examen y también equitativamente acepta todo lo demás. Pero hay que ser honestos. Muchas personas leen la Biblia y saben pedazos, y algunas saben muchos trozos de las Sagradas Escrituras, pero no saben el mensaje real del Evangelio, porque la han leído para buscar errores, porque la han leído para encontrar dificultades, contradicciones, errores, desconfían de ella, no la miran con fe. En la Biblia misma encontramos una iglesia, la iglesia de Berea, que nos dice Hechos capítulo 17, versículo 11: estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las Escrituras para ver si era verdad lo que les anunciaban. Note usted varias cosas en la vida de los hermanos de Berea. Hay una actividad que nosotros debemos aprender en esta hora si queremos conocer a profundidad las Sagradas Escrituras. Los hermanos evaluaron las enseñanzas. No se fueron solamente diciendo, pues Pablo lo dijo y así va a ser. No, evaluaron el conocimiento que Dios les estaba revelando a través de Pablo. Compararon lo que escucharon con las Sagradas Escrituras mismas. Cuando Pablo les hablaba de que este Jesucristo tuvo que morir conforme a las Sagradas Escrituras, ¿dónde decía eso? Hay que buscarlo. En el Antiguo Testamento, en los libros de la ley, en los profetas, ahí ellos también escudriñaron la palabra para evaluar la enseñanza y comparar lo que se estaba escuchando en ese momento en sus propias vidas. Pablo les dio un mensaje sin entrar en contradicciones, y los hermanos lo recibieron con sentimientos nobles, dice las Sagradas Escrituras. Pero al mismo tiempo el apóstol Pablo les dio el mensaje sin apartarse de la palabra. Pablo no dijo, vengo a ustedes a contarles lo que los griegos me han enseñado, vengo a hablarles de lo que he escuchado entre los judíos, que puede ser de bendición para sus vidas. No, Pablo vino y les dio el mensaje de las Sagradas Escrituras sin entrar en las contradicciones de decir, ¿sería Dios el que hizo los cielos y la tierra? Dios existe desde... No, Pablo les dio el mensaje de salvación, el mensaje de la palabra de Dios, sin entrar en esas contradicciones y discusiones que a nada les podían llevar. Hoy, en nuestros días, necesitamos conocer al Dios de la palabra, al Dios de la Biblia, pero al mismo tiempo necesitamos conocer y saber cómo estudiar la palabra de Dios. Tenemos que ser claros, precisos, para poder estudiar la palabra de Dios. Y necesitamos tener las características de los hermanos de Berea. Eran nobles de espíritu, en otras palabras, eran generosos. Estaban dispuestos a escuchar con atención, pero también para recibir la palabra de Dios, y no tenían temor de recibirla si esta palabra venía de Dios y se confirmaba en sus mentes y en sus corazones, y la analizaban con otros escritos de las Escrituras. Entonces ellos tenían la generosidad de aceptar la palabra de Dios. Eran liberales en ese sentido y eran personas de mente abierta. No decían, ¿quién sabe si Pablo nos está engañando? ¿Quién sabe si lo que están diciendo es cierto? Si no son cuentos, si no son fábulas, si no son historias inventadas, si no son mentiras. Ellos creían, cuando se dieron cuenta que podían ser hermanos que fueran nobles de espíritus. Eran ávidos de conocer la verdad. En nuestros días, la gente quiere la verdad, y algunos dicen tener la verdad,
pero tienen una verdad que para ellos es la verdad absoluta, no la verdad de las Sagradas Escrituras. Dios es el creador del cielo y de la tierra. Y la Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No duda de la existencia de Dios, no pone en tela de juicio la existencia de Dios, simple y sencillamente declara la existencia de Dios. Es una cuestión de fe. Mire, alguien dijo en una ocasión, ¿cómo usted puede creer que la leche es de una vaca negra que come pasto verde y sale blanca? Usted simplemente dice, pues es la leche de la vaca y la toma. ¿Cuánto usted ha dudado acerca de quién es su padre o su madre? Cuestión de fe, hasta que las cosas cambian. Necesitamos ser de mente abierta, de corazón y de carácter para recibir la palabra de Dios como los hermanos de Berea. Ellos fueron nobles de espíritu. Termino leyendo lo que dice la Escritura. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con avidez y todos los días examinaban las Escrituras. Ustedes reciben la palabra y la examinan para corroborar lo que Dios le está diciendo. Es un buen tiempo para empezar. Sea de nobles sentimientos y reciba con generosidad la palabra de vida, la palabra del Evangelio. Que Dios le bendiga. Quiero expresar mi gratitud más que una canción.
Ahora quisiéramos darle las gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que el estudio bíblico haya sido de gran bendición para su vida. Confiamos en que la palabra expuesta en este día le traerá un momento de reflexión, una pausa especial para que usted pueda pensar y meditar en la palabra de Dios. Que Dios le guarde. Oramos para terminar nuestro estudio bíblico en este día. Señor, te damos gracias porque nos has dado este privilegio de estar juntos para alabar y bendecir tu nombre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros, porque nos has dado de tus bendiciones, de tu amor, de tu misericordia, y has cuidado de nuestras vidas hasta el día de hoy. Todo, Señor, te pedimos que sea de gran bendición para nuestras vidas, que tu amor, oh Padre Celestial, sea con cada uno de nosotros, que la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo y la compañía, dirección y consolación de tu Espíritu Santo guarde nuestras vidas ahora y siempre. En Cristo Jesús, amén. Ahora vamos a despedirnos con el Salmo 149, versículo 1. Cantad a Jehová cántico nuevo. Su alabanza sea en medio de la congregación de los santos. Dios le bendiga. Nos vemos la próxima.